Bueno, buenos días y buenas tardes. Gusto de saludarlos. Eh, Estamos prontos a comenzar la sesión del día de hoy. Eh, Estamos esperando solamente que se unan un par de personas más. Les pido a los asistentes que por favor vayan tomando sus lugares, se vayan poniendo cómodos. Eh, Vamos a tener el día de hoy, vamos a hablar sobre la gobernanza climática global y su conexión con los objetivos de desarrollo sostenible. Este es el módulo número uno de todo el aspecto de mitigación que vamos a estar cubriendo para el proceso de capacitación en acción climática. Eh, La sesión de hoy va a tener una duración de 2 horas. Entiendo, bueno, que estamos en distintas zonas horarias, por lo tanto, por mi parte, yo estoy desde Alemania, así que les digo buenas tardes, aquí ya son las 4 de la tarde, y estamos con colegas que están en Argentina, en Nueva York, quienes son los presentadores, y también tenemos asistentes de varios países que los vamos a ir nombrando a medida que vamos avanzando con el módulo de hoy. ¿Ya? Bueno, parto primero que nada por presentarme. Mi nombre es Cristóbal Rebeco. Voy a estar facilitando el módulo y el módulo uno en los aspectos de mitigación. En el día de hoy tenemos la compañía de los presentadores Isabel Aranda, Ramiro Fernández y Paula Ellinger. Partiremos primero que nada con Isabel Aranda, que es del equipo de acción climática dentro del Programa de Naciones Unidas ante el Cambio Climático. Ramiro Fernández, que es el director de Cambio Climático y Nueva Economía de la Fundación Avina, y luego con Paula Ellinger, que es la responsable del programa de acción climática de la Fundación Avina. Entonces, un poco para profundizar en lo que va a ser la estructura de la sesión del día de hoy, en breve, en un minuto, vamos a tener una presentación de Sandra Guzmán, quien nos va a hacer un resumen sobre lo que fue la sesión anterior del módulo uno de adaptación. Nos vamos a entonces colgar de esta breve presentación que nos va a hacer Sandra para poder ir entregando los mensajes en el día de hoy y que así vayan teniendo y vamos mostrando la coherencia entre estos dos elementos, adaptación y mitigación. Luego de eso, luego de la presentación de Sandra, Isabel Aranda nos va a exponer sobre todo lo que ha sido el proceso de la generación del Acuerdo de París, todos estos elementos que han ido formando la agenda climática desde sus comienzos hasta el día de hoy. Luego de eso, Ramiro Fernández va a profundizar en todo lo que ha sido el trabajo y la iniciativa de actores no estatales en todo el proceso de formación de esta agenda. Y luego, finalmente, Paula Ehringer va a hacer una presentación y una discusión sobre distintas formas de gobernanza para poder entender este contexto de acción climática por actores no estatales y la importancia que esto tiene particularmente hoy en día a puertas de la COP23. Entre medio de cada una de las presentaciones vamos a dejar espacio para un par de preguntas. Por lo tanto, invito a todos los asistentes a que puedan, a través del chat de esta plataforma GoToWebinar, poder ir escribiendo sus preguntas, si es que las quieren hacer inmediatamente después de las presentaciones de cada uno de los presentadores, pueden hacerlo, o también si quieren podemos esperar al final de las 3 presentaciones, ¿ya? De todas maneras, vamos a tener cerca de 50 minutos para poder hacer una sesión de preguntas y respuestas, entonces invito a todos los participantes a que puedan ir pensando en sus preguntas y las vayan escribiendo en el chat directamente. También quisiera invitar a los asistentes a que puedan entrar en la plataforma Labsis. En la plataforma Labsis, recuerden que está toda la información del curso. Ahí están tanto las presentaciones que van a estar subidas en el formato de PowerPoint para que ustedes las puedan seguir,
ya sea durante la presentación de esta mañana o posterior a esta presentación. Y también recordarles que en esta sesión de hoy estamos ya entrando en lo que sería el ejercicio 1 de todo lo que es el desarrollo, el diseño de metas en cuanto a mitigación. Por lo tanto, también quienes vayan teniendo preguntas pueden escribirlas directamente, ya sea por interno a mí en los mensajes de la plataforma Lapsis, o las pueden ir planteando acá para poder ir resolviendo cualquier duda. ¿Ya? Entonces, bueno, no me voy a comer más tiempo porque tenemos un espacio limitado. Eh, quisiera poder dar el espacio a Sandra Guzmán para que pueda hacernos la primera presentación sobre lo que fue la sesión anterior. Sandra. Muchas gracias, Cristóbal, y muchos saludos a todas y todos. Yanni, ¿me puedes dar, por favor, para poder poner la presentación? Bueno, en lo que comparto en la pantalla, básicamente lo que quiero resumir en estos minutos es precisamente cuáles fueron los mensajes claves de la sesión pasada y como lo señaló Cristóbal, con esto hilar, digamos, una narrativa, porque al final todos estos módulos tienen una lógica y buscamos justamente pues brindarles todos estos insumos para la construcción de las acciones que estarán haciendo. Lo que voy a hacer en estos minutos entonces es resaltar estos aspectos claves. Comenzaré con la presentación que nos compartió el doctor Pablo Canciani sobre la base científica del cambio climático y sus causas. El doctor Pablo nos habló de que todos somos parte de un sistema y que este sistema está interconectado de tal manera que los asuntos ambientales y sociales están, digamos, entrelazados y por lo tanto el cambio climático no puede verse únicamente como un aspecto ambiental únicamente, sino como un aspecto social, económico, que se relaciona con otros aspectos y que en este sentido lo que suceda con cambio climático va a afectar a otras esferas y por eso tenemos que pensar en el cambio climático como un aspecto, como un problema sistémico. También nos comentó que evidentemente a lo largo de los años se ha señalado que el cambio climático no es un aspecto que ha nacido únicamente de actividades del tipo natural, como la actividad volcánica u otros aspectos, sino que el panel intergubernamental de cambio climático ha estudiado el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero que se han venido acompañando de la actividad humana, es decir, el cambio climático se ha producido a raíz de la actividad humana que se ha vivido sobre todo en épocas preindustriales. En ese sentido, lo que se ha establecido es que algunos de los gases de efecto invernadero cuyas emisiones se han aumentado han provocado esta transformación en el sistema climático. Algunas de las actividades humanas que están siendo, digamos, contribuyendo con estas emisiones son en particular la generación de electricidad por el uso de combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón, y alguna otra actividad como la agropecuaria, que a nivel mundial son dos de los principales sectores que contribuyen con estos gases de efecto invernadero, alrededor del 60%. Estos son algunos de los elementos que han dado pie a este fenómeno que además ha generado otras afectaciones, por ejemplo, el haber experimentado o el que estemos experimentando otros fenómenos como huracanes, sequías, inundaciones, está fuertemente asociado al fenómeno de cambio climático y esto señala que, bueno, no es en algunos casos como los huracanes, si bien la relación que existe es que el cambio climático puede intensificar en número y en intensidad este tipo de fenómenos, además de que, por supuesto, el aumento del nivel de la temperatura ha tenido otros efectos, como el derretimiento de los glaciares y el aumento del nivel del mar. Por su parte, José Dalo nos habló sobre cómo el cambio climático y sus consecuencias también generan una serie de prioridades a nivel de la región. Y lo que nos señaló José Dalo es que, bueno, sin lugar a dudas, el cambio climático es un tema de desarrollo y no podemos verlos disociados, que si queremos pensar en la atención de cambio climático tenemos que pensar en una agenda de desarrollo global y que en este sentido es fundamental comenzar a cuestionarnos de qué manera vamos a atender el problema partiendo del cambio de ese estilo de vida y de los hábitos de consumo en los que en los que estamos inmersos actualmente.
También nos señaló la importancia que el fenómeno tiene para América Latina por tratarse de una región altamente vulnerable, pero también una región que tiene muchos elementos en juego, porque se trata de una región con mucha variedad biológica, con mucha variedad de biomas, y que, bueno, además cuenta con muchas de las zonas boscosas que son pulmones para el mundo, y que cuenta, por supuesto, con el 30% de las fuentes de agua del mundo. Es decir, es una región muy importante. El fenómeno de cambio climático puede tener severos impactos para la región. Nos comentó que el nivel de vulnerabilidad al que estamos expuestos se puede pensar en función de los niveles de sensibilidad más la exposición, menos la capacidad adaptativa. Es decir, las zonas, comunidades o poblaciones que son más vulnerables, aunque todos estamos de alguna manera expuestos, hay comunidades más vulnerables porque tienen menos capacidad de resiliencia y menos capacidad para adaptarse a estos fenómenos. Nos señalaba que en este sentido hay dos acciones muy importantes para combatir el cambio climático. Por un lado, la necesidad de incrementar, digamos, la reducción de gases de efecto invernadero que están causando el problema, lo que denominamos mitigación, y también incrementar aquellas acciones que nos van a ayudar a reducir la vulnerabilidad e incrementar la resiliencia a los impactos negativos del cambio climático, lo que llamamos adaptación. Y bueno, finalmente lo que nos señalaba Dalo es que precisamente uno de los aspectos es cómo vamos a transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente al clima, y nos mencionaba que para América Latina y el mundo hay varias acciones que tenemos que empezar a promover con este escenario, con una visión de largo plazo hacia 2050, y algunas acciones claves que podemos poner en marcha para empezar a reducir estas emisiones son, por ejemplo, la descarbonización de la generación eléctrica, la electrificación del sistema de transporte, y por supuesto aquí hay diversos debates al respecto, pero bueno, se habla como una de las medidas para seguir avanzando, y cómo tenemos que transformar el uso de la tierra y reducir las emisiones de la industria. Son algunas de las acciones que nos van a ayudar a encaminarnos hacia esta transición, hacia un desarrollo bajo en emisiones, y precisamente lo que vamos a abordar el día de hoy es cómo la agenda global va a permitir o está permitiendo establecer varias líneas para entonces echar a andar estos mecanismos o estas acciones que nos van a ayudar a transitar y a lograr que articulemos nuestras acciones climáticas con las metas de largo plazo. Este es el resumen de la sesión pasada y bueno, ahora le regreso el micrófono a Cristóbal. Muchas gracias. Perfecto, Sandra. Muchísimas gracias por este resumen muy completo y creo que da cuenta justamente de una visión bastante completa de qué es lo que estamos eh, intentando expresar en este curso, la complejidad del fenómeno del cambio climático y la importancia justamente que tiene el poder pensar en cómo desarrollar acciones tanto de adaptación como mitigación. Ya, quisiera solamente ir reiterando algunas ideas fuerza que hemos ido cubriendo durante el curso, siempre pensando que el contenido de este curso se refiere a acción climática de una forma integral, vale decir, estamos buscando poder llegar a diseñar metas que puedan ser sinérgicas tanto en lo que es adaptación, vale decir, incrementar la resiliencia, pero también pensar en la mitigación, que tenemos que reducir los gases de efecto invernadero para intentar llegar a lo que establece como meta el Acuerdo de París, ¿ya? Antes de dar paso a Isabel, quisiera solamente recordarle a todos los asistentes que hoy es el plazo para entregar las respuestas del paso 1 del ejercicio de adaptación. Ya, entonces, por favor, para quienes estén trabajando en eso, que recuerden que hoy sería la fecha final para poder entregarlo. ¿Ya? Ahora sí, también, bueno, perdón, no solamente de adaptación, pero también de mitigación, ya para que eso lo tengan claro, que hoy es la fecha para entregar ambos ejercicios, entonces por favor les pido a quienes no hayan alcanzado a avanzar que puedan el día de hoy justamente poder avanzar con estos ejercicios. Toda la información está en la plataforma Labsis de todas maneras. ¿Ya? Ahora sí quisiera poder darle el paso a Isabel Aranda del equipo de Acción Climática
de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y que nos va a hacer una presentación sobre una reseña histórica, más que nada, sobre la Convención Marco y cómo ha ido evolucionando y desarrollándose hasta el día de hoy. Entonces, Isabel, por favor, te dejo el espacio. Muchas gracias. Creo que me están viendo ustedes ahora. ¿Es así? Sí. Perfecto. Y creo que les acabo de compartir una pantalla. Perfecto. Bueno, buenos días para mí, buenas tardes para algunos de ustedes y muchísimas gracias por esta invitación que me llega a través de la Fundación Avina, a quienes yo conocí cuando estábamos preparando uno de los primeros eventos en acción climática que tuvo lugar en las conferencias de cambio climático y que fue precisamente en su región, en la conferencia de Lima, que tan gratos recuerdos tiene para algunos de nosotros. Muchas gracias, como les digo, por la invitación y también querría aclararles que efectivamente yo trabajo en la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático, pero esta presentación que voy a hacer ahora la hago a título personal, es decir, nada de lo que digo se dice porque representa la opinión de Naciones Unidas o de la Convención de Cambio Climático y no puede ser citado, por tanto, como la opinión de ninguna de estas organizaciones. Lo que me pidieron los organizadores de este curso de capacitación es que intentara, en un tiempo un tanto breve, dar un poco de contexto a las acciones climáticas que ustedes van a realizar y que son el objeto de su capacitación. Intuitivamente, cualquiera creería que, bueno, que llevar a cabo una acción climática debe estar de acuerdo con obligaciones internacionales, y es así. Lo que quizá no es tan fácil de conectar es identificar cómo las acciones climáticas que ustedes van a llevar a cabo, acciones de adaptación, de mitigación, las que ustedes seleccionen, lo que son están ustedes dando cumplimiento a obligaciones internacionales adquiridas por los Estados en el Acuerdo de París. Y esta vinculación, que a lo mejor no es tan automática, es la que me gustaría explicarles hoy a ustedes. Para eso me gustaría empezar contándoles cómo empezó todo esto. Y me gustaría remontarme a lo que fue la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que se firmó en el año 92, junto con otras dos convenciones que se conocen como las 3 convenciones de Río. Todas ellas el carácter medioambiental, la Convención contra la Desertificación y la Convención sobre la Biodiversidad. En 1992, que el mundo era muy diferente del de ahora, lo que sí que se dan cuenta los países es que hay un problema que afrontar, que es el del cambio climático. Y entonces se establece en la Convención con un objetivo muy ambicioso. Se habla de que lo que quieren hacer es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel en el que se impida la interferencia humana, las interferencias antropógenas peligrosas, y de una manera, en un plazo suficiente para que los sistemas se adapten naturalmente al cambio climático. Y todo ello asegurando la producción de alimentos y permitiendo el desarrollo económico sostenible. Creo que en lo que les acabo de citar, que es el artículo 1 de la Convención, se recogen algunas de las cosas que nos acaban de contar en el resumen de sus sesiones anteriores. No se habla solo de mitigación, es decir, de estabilizar los gases de efecto invernadero, sino que se habla también de la necesidad de que los sistemas se adapten. Es decir, se tiene ya en cuenta que hay una parte del cambio climático que ha producido sus efectos y que no va a ser reversible y que habrá que adaptarse a ella. Por otro lado, se mencionan factores que van a estar siempre presentes en cualquier acción contra el cambio climático y que forman parte de esta visión más global que existe en el Acuerdo de París y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Toda la acción de la Convención del 92 tiene que ser en el marco de un desarrollo económico de manera sostenible y garantizando la producción de alimentos. Ninguna acción en cambio climático es aislada. Es una convención universal, es la que más firmas tiene del mundo, porque son todos los países de la Unión Europea, más 2 islas, Niue, Cook y además la Unión Europea, perdón, he dicho la Unión Europea, de las Naciones Unidas. Pero en su momento no establecía obligaciones cuantificadas, sí que establecía obligaciones porque dividía el mundo en países anexo 1 y países no anexados, es decir, países que respondían a un nivel alto de desarrollo y países, sin llamarlos así, pero que estaban en desarrollo.
Y esta división del mundo en anexos respondía a un principio que se establece en la Convención, que es el principio de obligaciones comunes pero diferenciadas. Es decir, todos contribuimos pero de manera diferente. Esta división del mundo en anexos se trasladó después, en el año 97, al Protocolo de Kioto. El protocolo lo que intenta es cuantificar esas obligaciones que en la Convención se establecían de una manera un poco genérica. Se hablaba de obligaciones de información, de transferencia de medios, de transferencia de tecnología, de capacitación, pero no se cuantificaban. El protocolo se crea para establecer una cuantificación de las obligaciones y se dice que hay que reducir las emisiones un 5% a nivel global respecto del año 90. ¿Y cómo se hace? Pues siempre partiendo de este principio de división de responsabilidades. Solo son los países del anexo 1 quienes asumen obligaciones. Pero claro, estamos ya en el año 97 y el protocolo de Kioto no impone ninguna obligación de reducción a China, a India, a Brasil, a otros países que no estén en el anexo 1. Lo cual dejaba muchas de las emisiones del mundo sin cubrir. Por otro lado, como ustedes seguramente conocen, el protocolo de Kioto no fue universal. Los Estados Unidos lo firmaron, pero nunca lo ratificaron. Y, por tanto, el porcentaje de emisiones que cubría el protocolo de Kioto no era significativo para resultar eficiente en los objetivos del protocolo y de la Convención. Sí, el protocolo se cumplió desde el punto de vista de sus mecanismos, pero no consiguió seguramente el alcance global que era lo que el mundo necesitaba. El protocolo creaba 3 mecanismos: el comercio de emisiones, los mecanismos de implementación conjunta y el mecanismo de desarrollo limpio, que me interesa mencionarles porque suponen una gran contribución del sector privado en la implementación climática. En particular, el mecanismo de desarrollo limpio, que seguramente ustedes se habrán encontrado con ellos, permitía la participación del sector privado en proyectos climáticos para que los países dieran cumplimiento a sus obligaciones. Este mecanismo tuvo una distribución geográfica muy desigual y hubo muchos proyectos geográficamente distribuidos de una manera desigual, como les digo, pero representó un primer acercamiento a esta implicación del sector privado en el cumplimiento de obligaciones que los estados han asumido. Había un sistema complejo de que estas obligaciones llegaran al Estado, no les voy a entrar en este detalle, pero sí que quería dejarles el ejemplo del protocolo de Kioto como un paso más que se dio en toda esta estructura de acuerdos internacionales. El mundo sabía que era necesario un acuerdo universal y esto se intentó por primera vez en la cumbre de Copenhague en el 2009, que realmente no consiguió ese acuerdo. Fue un acuerdo, si quieren, fallido, pero sí que supuso el principio de entender dónde queríamos ir y cómo. Y dónde queríamos ir era un acuerdo global y cómo era definitivamente participando todos. El camino al Acuerdo de París empieza en el año 2010 en Latinoamérica. Empieza en México, en la cumbre de Cancún de 2010, que la preside la que hoy es la secretaria ejecutiva de la Convención Marco del Cambio Climático, la embajadora Patricia Espinosa. Y se crean los acuerdos de Cancún, que fueron trascendentales en empezar a definir el paisaje que querríamos ver en París. En París, en el año 2015, es un acuerdo que tomó un largo periodo negociarlo, la estructura es completamente diferente de lo que había habido en Kioto o de lo que se intentó en Copenhague. En el Acuerdo de París, lo que hacen los países, el acuerdo se firma en diciembre de 2015, lo que hacen los países es establecer una meta común, un objetivo. Y los países lo que dicen en su artículo 2 es que queremos que el incremento global de temperatura del planeta no supere los 2 grados y, a ser posible, sea de 1,5 grados. Y para eso necesitamos que las emisiones lleguen a un pico cuanto antes. Y los países reconocen que los países que están en desarrollo necesitan llegar a este pico más tarde, pero los países desarrollados tienen que llegar antes. Y habrá que conseguir la neutralidad climática, no son estas las palabras del acuerdo, pero bueno, es un poco la idea, a mitad del siglo. Y este objetivo, lo que dice París, es que lo vamos a conseguir con contribuciones que los países determinen nacionalmente. Es decir, ya no decimos qué es lo que tiene que hacer cada uno, sino que cada país presenta una contribución determinada nacionalmente, las famosas NDCs, en el que cada país se va a comprometer a decir qué es lo que puede hacer, qué es lo que puede hacer individualmente, es
decir, sin ayuda de nadie, qué puede hacer si tuviera la ayuda necesaria y cómo va a acreditar que está haciendo lo que ha dicho en su contribución que lo va a hacer. El acuerdo, como les dije, se firma en 2015 y entra en vigor en noviembre de 2016. Es una entrada en vigor sin precedentes en la escena internacional. De hecho, el Acuerdo de París se diseña para que entre en vigor en 2020 y ahora quienes trabajamos en esto estamos acelerando nuestro trabajo porque para 2018 necesitamos tener todas las reglas que permitirán operacionalizar el acuerdo. Los países lo que dicen es, vamos a presentar nuestras contribuciones y cada 5 años las revisaremos. Y lo que iremos haciendo es controlar cómo estamos haciéndolo entre todos. Es decir, sumamos las contribuciones de cada uno y vemos dónde estamos. Las primeras contribuciones se presentaron ya y eso nos ha permitido tener una primera evaluación no oficial, pero existen estudios que las suman y parece que nos dicen que no estamos donde deberíamos estar, no estamos cerca de los 2 grados. Tenemos que ser más ambiciosos. ¿Y cómo podemos ser más ambiciosos? Pues demostrando que la acción climática tiene sentido desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y, por supuesto, desde el punto de vista medioambiental. Y es aquí donde entran ustedes. Los países, cuando presentan sus contribuciones nacionalmente determinadas, no están presentando leyes, están presentando objetivos de implementación. Están diciendo, voy a incrementar mis renovables en X%, voy a electrificar mi transporte, voy en el sector forestal, voy a incrementar la reforestación con estas especies y además voy a cambiar el cultivo del suelo en estas otras. Necesito dinero para hacer estas medidas, necesito capacitación. Y estas medidas no las implementan los países, las implementan las empresas, los individuos, las entidades subnacionales, las regiones. Y por eso yo les decía que las acciones climáticas que ustedes están implementando son en realidad el cumplimiento de una obligación internacional, porque formarán parte de las contribuciones nacionales que determinen sus países, que se comunicarán a la Convención y que entre todos, si todo va bien, conseguirán que el mundo cumpla el objetivo que se fijó en París, que es que el incremento de temperatura del planeta no suba más allá de los 2 grados. Todo esto, y termino aquí, puesto en relación con que en el 2015 no solo se firma París, sino que se firman también los Objetivos de Desarrollo Sostenible, uno de los cuales es combatir el cambio climático. Y esto me devuelve a lo que ya fue el objetivo de la Convención, que decíamos que había que tener en cuenta la producción de alimentos y el desarrollo económico sostenible. En el 2015 son 17 objetivos cuyo cumplimiento solo se puede garantizar si se cumple el objetivo número 13, que es combatir el cambio climático. Porque sin esa lucha contra el cambio climático y sin conseguirlo, ni habrá garantizada terminar contra el hambre, que es uno de los objetivos, ni habrá sociedades resilientes, ni se garantizará el acceso al agua, etcétera, etcétera. Así que cuando les pregunten a ustedes de qué son las acciones climáticas, pueden muy bien decir que son acciones para el cumplimiento del Acuerdo de París y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en el fondo son una única agenda. Y con esto termino yo aquí, le doy paso a Ramiro, que creo que les va a hablar más individualmente de qué es acción climática y quiénes la hacen, y quedo a su disposición para cualquier pregunta. Gracias. Perfecto, Isabel, muchísimas gracias por esta interesante y reflexiva presentación que nos acabas de hacer. Quisiera solamente recordar a los asistentes que si tienen preguntas que deseen esclarecer ahora, pueden ir haciéndolas para poder presentárselas a Isabel antes de continuar con Ramiro. Quizás solamente para darles unos segundos mientras escriben las preguntas, solamente recordar que dentro de lo que es el contexto del Acuerdo de París estamos intentando lograr que el calentamiento del planeta no supere los 2 grados centígrados con relación a lo que fue la temperatura del planeta previo a la revolución industrial. Por lo tanto, que esa barrera de los 2 grados lo que representa es un espacio de cambio climático en el que podríamos vivir, entre comillas, dentro de un espectro de seguridad en términos de lo que es el desarrollo social. Y que por lo tanto la vinculación con los objetivos de desarrollo sustentable se vinculan directamente, puesto que el cambio climático llega a ser un exacerbador del riesgo, viene también a presentar grandes desafíos a lo que son
todas las metas de sostenibilidad que puedan tener los países. En ese contexto, sí, tenemos ya algunas preguntas. Parece que por el momento no hemos tenido preguntas específicas, entonces podríamos ya pasar a la pregunta. Perdón, acá va alguna pregunta, perdón, para Isabel directamente. ¿El Acuerdo de París o sus predecesores hizo alguna previsión sobre la actividad de los medios de comunicación y el cambio climático? También hay otra pregunta, también en línea con lo que es la comunicación. ¿Hay algo que pueden hacer los propios medios de comunicación que se considere acción climática? Isabel, si pudieras por favor referirte a eso. Bueno, gracias por la pregunta. A ver, no directamente, no se habla específicamente de los medios de comunicación, pero el artículo 4 de la Convención, perdón, el artículo 6 de la Convención ya hablaba de la necesidad de educación, de medidas de educación, y todos sabemos que los medios de comunicación tienen también, particularmente aquellos que son de ámbito global y probablemente públicos, tienen una dimensión de educación. En el Acuerdo de París se habla de la necesidad de que todos los actores participen. Entonces, como actores no estatales, los medios de comunicación también tienen su parte. Me resulta difícil vincular una acción de un medio de comunicación y cómo cuantificarla, pero desde luego en la parte de difusión, divulgación y capacitación, creo que los medios de comunicación sí que tienen una tarea a desempeñar, como tenemos todos. Perfecto, Isabel. Solamente por ahora una pregunta más. Nos llegaron un par de preguntas, pero quizás para seguir en la discusión con Ramiro, quizás solamente presentarte una pregunta. El Acuerdo de París, ¿cuántos países lo conforman en este caso? Están preguntando. El Acuerdo de París en este momento son... bueno, firmado lo han firmado todos los países, sí, firmados lo han firmado todos los países de la Convención, menos Siria y Nicaragua. No han firmado. Pero bueno, quizá tengamos buenas noticias pronto. Hay por ahí noticias en la prensa que se están filtrando, no sabemos. De momento, todos los países de la Convención han firmado, menos Siria y Nicaragua. Otra cosa es la ratificación. Tenemos más de 160 países que han ratificado el Acuerdo de París. Lo que pasa es que para que entrara en vigor hacían falta 55 países y el 55% de las emisiones. Y esto se consiguió un mes antes del 4 de noviembre de 2016. Buenísimo, muchas gracias Isabel. Entonces con este contexto, Ramiro, quisiera por favor darte la palabra para que nos puedas hacer tu exposición. Con mucho gusto. Gracias, Cristóbal. No sé si me pueden poner... Ahí estoy como presentador, buenísimo. ¿Están viendo la pantalla? Ahí vemos tu pantalla y tu cámara también, Ramiro, sí. Perfecto, muy bien, gracias. Bueno, buenísimo, Isabel, el piso que me da. Y arranco un poco la idea, es esto de compartirles cómo se fue estructurando y diseñando esta agenda de acción climática. Como decía Isabel, el Acuerdo de París empieza a construirse en Copenhague. Cancún es el que marca las bases y recupera, después de lo que había sido la crisis de Copenhague, donde se esperaba alcanzar un acuerdo. Cancún recupera el proceso de diálogo formal de las negociaciones y se inicia esa estrategia para firmar un acuerdo en el 2015. Ahora, a mí me gusta decir que París empezó en Nueva York, porque fue en septiembre de 2014, en la Cumbre Climática de Nueva York, donde por primera vez recuperamos el optimismo frente a la posibilidad de alcanzar un acuerdo climático global. Si uno mira y hace un relevamiento de las notas de prensa, incluso el ánimo de los negociadores, después de Copenhague, en cada una de las negociaciones era muy difícil recuperar la confianza en que el mundo podía alcanzar un acuerdo global climático. En esa cumbre climática, en septiembre del 2014 en Nueva York, con una estrategia muy bien orquestada a nivel global,
que involucró a Naciones Unidas, involucró a la sociedad civil, a países, se generó marchas de movilización masiva en la mayoría de las ciudades del mundo, con un fuerte anclaje en Nueva York, con el secretario general saliendo a las calles a marchar con la gente, y al mismo tiempo creando las condiciones para que la gente, la sociedad civil, el sector privado, los pueblos indígenas pudieran entrar al espacio de Naciones Unidas y compartir lo que fue sus compromisos de acción climática. En esa cumbre climática es donde se crean las condiciones para que todo este conjunto de lo que formalmente se llamaba en ese momento actores no estatales, pudieran diseñar sus compromisos de acción climática y presentarlos globalmente como un compromiso voluntario. Y ahí se vio, probablemente por primera vez en escala, el nivel de involucramiento y de compromiso global que había para avanzar en el cambio climático. Y cómo esto creaba las condiciones para que los países pudieran comprometerse, sí, en un acuerdo global. Algunos de esos compromisos que fueron declarados, presentados en Nueva York, uno, comparto ahí en la pantalla algunos, la Declaración de Bosques de Nueva York, que es una articulación entre países, pueblos indígenas, gobiernos subnacionales, empresas, organizaciones de sociedad civil, que se comprometen a trabajar juntos para reducir al 50% la deforestación global en el 2030. Una meta muy ambiciosa, y eso derivó muchas acciones que hoy se están desarrollando en esa línea. Una alianza entre gobiernos fijando metas de compromisos de acción climática entre ellos, que involucró a más de 2.000 ciudades. Alguno de ustedes tal vez haya escuchado, es una coalición para diversificar el financiamiento a combustibles fósiles, donde las universidades, los fondos de pensión y distintos fondos se comprometen a no invertir más en combustibles fósiles. Una alianza específica también del sector financiero, de un club de fondos de pensión, que se comprometían a invertir $100 billones al año en financiamiento climático. Y otras vinculadas a temas de riesgo. Estos son algunos de los ejemplos que estos se dieron en Nueva York. Y así fue como llegamos, con esa base llegamos a París, ¿no? Y llegamos a tener el Acuerdo de París, con esa foto famosa que ustedes ven ahí. Y también me parece importante aclarar esto: París en ese sentido fue mucho más que un acuerdo entre estados. Y este optimismo que se firma, como decía Isabel, con el primer día de acción climática, y que hizo firmar una alianza entre el gobierno de Perú, el gobierno de Francia y Naciones Unidas, que se dio a llamar el Lima Paris Action Agenda, llevó a París más de 70 iniciativas multisectoriales que involucraron a 10.000 actores de 180 países. Un trabajo de un año trabajando en temas de agricultura, de bosques, de transporte, de resiliencia, de energía, de financiamiento, de ciudades. En cada uno de estos sectores se convocaba aliados globales para que fueran diseñando y estructurando distintos compromisos de acción climática. El portal de Nazca, que se había lanzado en la COP20 en Lima, en el evento que contaba Isabel antes, ya aglutinaba para París más de 10.000 compromisos de acción climática. Y en el marco del Lima Paris Action Agenda, en París, en paralelo a las negociaciones, hubo compromisos de cientos de billones de dólares redireccionados, ¿no?, para una inversión resiliente y baja en emisiones. Solo algunos de estos grandes compromisos que se estructuraron, ¿no?, en las distintas áreas de trabajo. En resiliencia se generó un compromiso para llevar sistemas de alerta temprana que permiten reducir la vulnerabilidad al cambio climático en 50 países menos desarrollados para el 2020. Más de 400 millones, generar condiciones para que 400 millones de personas tengan acceso a seguros de riesgo climático en 5 años. Eso es
de vuelta también para el 2020. Entonces, trabajando con el sector financiero, sector de riesgos para reducir la vulnerabilidad de poblaciones vulnerables. En el caso de transporte, se generó en París una alianza global por movilidad eléctrica, impulsando la movilidad eléctrica. Una alianza para que 100 ciudades de 20 países en desarrollo armen planes de movilidad baja en emisiones y resiliente. En el ámbito de energía, se lanzó en París una alianza global de geotermia, que se comprometió en aumentar al 500% de la capacidad instalada de geotermia para el 2030. Esto es un impacto estructural en la matriz energética de muchos de nuestros países. Y también llegó a París una alianza de empresas que se comprometían a que el 100% de la energía que ellos consumen fuera de fuentes renovables para el 2020 o 2025, según cada empresa. Empresas como Google, Facebook, IKEA, Unilever, son empresas que asumieron este tipo de compromisos. Y el impacto que estos compromisos generan en los países donde estas empresas consumen energía es un gran incentivo para promover las energías renovables. Este es solo un ejemplo de parte de esos 10.000 compromisos que les contaba recién, están registrados en distinta manera en el Lima Paris, en el portal de Nazca, y fueron hechos en el Paris Action Agenda para alcanzar el Acuerdo de París. Un ejemplo particular que me gusta destacarlo por el impacto que tiene es, en la Cumbre Climática en Nueva York, se había generado una alianza para promover esto que les contaba de 100 billones de dólares anuales en financiamiento climático, en el sector financiero. Cuando llegamos a París, esa misma alianza, esa había alcanzado una meta en un año de 600 billones de dólares para promover progresivamente una descarbonización y un financiamiento climático. Entonces, este es el nivel de aceleración que fue generando esta agenda. Elijo ahora, lo mencionó Sandra al principio, y lo elijo para que lo conversemos un poco. Profundicemos en estas alianzas que se están dando en el sector de transporte. Cómo está evolucionando el transcurso de este año lo que es la Agenda de Acción Climática post-París. Ustedes vieron, tal vez algunos de ustedes vieron, en el año pasado, Elon Musk anuncia, ¿no?, la precompra de lo que es el modelo más económico del auto eléctrico de Tesla, y en el transcurso de una semana recibe más de 10 billones de dólares de precompra, ¿no?, que le permiten salir a construir este nuevo auto. Este auto eléctrico genera una revolución en el mercado. Esto es visto como un alto potencial de crecimiento, y sin duda que Elon Musk, sin venir de la industria automotriz, busca provocar al sistema, mostrando que los autos eléctricos son una oportunidad de desarrollo de mercado. Solo un año después, en junio del 2017, ya hay reportes que dicen que para el 2020, en 3 años, va a haber más de 120 modelos de autos eléctricos en las calles, en el mercado, y que para el 2025 van a competir en condiciones pares con los autos de combustión convencional, y que al 2040 va a haber más autos de venta de autos eléctricos que autos convencionales. Eso hace, por ejemplo, que empresas de industria automotriz se suban a ese tren y se comprometan a que a partir del 2019 solo va a vender autos eléctricos. Volvo sale a decir que va a vender autos eléctricos a partir del 2019. Países como Noruega se comprometen a prohibir autos de combustión a nafta o gasoil a partir del 2025. Francia y Alemania consideran esa prohibición en el 2040. China está considerando la posibilidad de prohibir autos de combustión convencional a partir del 2040. Son compromisos muy fuertes que traccionan. Y esto se acompaña también, por ejemplo, desde la Agenda de Acción Climática, con una nueva alianza que se presentó hace 2 semanas en la Cumbre Climática de Nueva York, donde ya hay empresas que también se comprometen
a que el 100% de su transporte sea eléctrico a partir del 2030. Tener a empresas como Unilever, IKEA, Hewlett Packard y otras 7 más diciendo que de aquí al 2030 todos los productos que ellos transporten se van a realizar a través de transporte eléctrico, es una señal muy fuerte para el mercado y para la industria de transporte. Y este es el tipo de cambio y de velocidad con que viene avanzando la Agenda de Acción Climática. Y lo que para mí es uno de los roles trascendentales o más importantes que tiene la Agenda de Acción Climática y que fue parte del diseño de esta Agenda de Acción Climática en la ruta hacia París, es que es también una salvaguarda, protege, en nivel de estos actores no estatales, protegen y se aseguran el cumplimiento del Acuerdo de París. Y cuando Estados Unidos sale a decir públicamente que se va a retirar del Acuerdo de París, se genera esta alianza que se llama We Are Still In, en Estados Unidos, con 12 gobiernos subnacionales bajo el liderazgo de California, que es la 6ª economía del mundo, cientos de gobiernos locales, más de 200 alcaldes de Estados Unidos, más de 150 empresas de Estados Unidos, que se comprometen ellos a implementar acciones para cumplir con las metas que Estados Unidos se ha fijado bajo el Acuerdo de París. Y estos actores dicen, nosotros vamos a impulsar las acciones necesarias para que las emisiones globales de Estados Unidos respondan al compromiso que Estados Unidos ha fijado en el Acuerdo de París. Esto es una salvaguarda que trasciende la voluntad de un Estado en particular. Y es uno de los roles que también preveíamos en la Agenda de Acción Climática cuando fue diseñada. ¿Cómo es la ruta de aquí hacia adelante? ¿Cómo son los próximos años? Estos eventos de acción climática, que son los que estructuran compromisos, se siguen afianzando y reforzando. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anuncia en la reunión del G20 en julio del año pasado que convoca una cumbre climática en París en la conmemoración del 12 de diciembre, en conmemoración de la firma del Acuerdo de París, para aumentar la ambición y los compromisos de acción climática. El alcalde de California, apenas Estados Unidos se retira del Acuerdo de París, sale a convocar a una cumbre global de acción climática en septiembre del año que viene en California, para demostrar que el compromiso y la agenda de acción climática se mantiene en Estados Unidos y a nivel global. Y el secretario general de Naciones Unidas convoca a otra nueva cumbre de acción climática para el 2019. Entonces, esta es la agenda global que busca mantener el momentum y los compromisos de acción climática futuro. Y como bien mostraba Isabel, esta agenda de acción climática y este espacio que se le da a los actores no estatales dialoga de distintas maneras con el proceso formal de negociación y con la implementación del acuerdo en sí mismo. Y como decía Isabel, estos compromisos de acción climática hoy son parte de las contribuciones nacionales que los países asumen, y es parte de esa, y están creadas las condiciones para que nosotros nos acerquemos a nuestros países, a los gobiernos nacionales, y presentemos estos compromisos de acción climática como parte de la contribución que el país presenta formalmente al Acuerdo de París y que va a revisar periódicamente cada 5 años. Entonces, en síntesis y terminando, la Agenda de Acción Climática es parte de una estrategia. Fue diseñada y estructurada para crear las condiciones de un acuerdo climático y para asegurar que el compromiso de acción climática global se mantenga a lo largo del tiempo. Ofrece oportunidades para el involucramiento de otros actores más allá de los gobiernos nacionales. Es una agenda que va a seguir creciendo en los próximos años y es una agenda en la cual América Latina podría aprovechar este espacio en la agenda global para dar visibilidad y presentar las acciones que ya está realizando o que quiere realizar en sus contextos locales, en sus agendas nacionales. Y a partir de ahí, empoderarse, fortalecerse y acceder a apoyo y a nuevos recursos. Cierro entonces por acá
les dejo esta base, y este es un proceso como ha sido la ruta de acción climática en estos años, cómo la vemos de aquí a futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias por esta inspiradora presentación. Quizás una de las frases que queda dando vuelta también, antes de la pregunta, recuperamos el optimismo. Creo que hay un gran camino que está planteando que sí hay mucho por qué tener optimismo, porque hay mucho trabajo haciéndose, no solamente a nivel de los países, pero tal como tú explicas, a nivel subnacional, desde el sector privado, la sociedad civil, individuos, etcétera. Ante esto quisiera otra vez dar unos espacios para que los asistentes puedan hacer preguntas a Ramiro mientras las vamos sumando. Aprovecho también de ir informándoles que de acá del portal de GoToWebinar ustedes pueden descargar las presentaciones. Ya están arriba las 3 presentaciones de Isabel, de Ramiro y de Paula. Ustedes las pueden bajar. Posterior a este webinar van a estar todas las presentaciones arriba también en la plataforma Lapsis, por si ustedes las quieren bajar y poder volver a revisarlas, ¿ya? Mientras tanto, bueno, vamos a estar respondiendo algunas de las preguntas que son quizás genéricas para todos los representantes. Vamos a estar compartiendo el link donde ustedes pueden ver el Acuerdo de París específicamente. Ramiro, quizás una pregunta, es que nos están haciendo una pregunta directamente para ti. ¿Cómo afecta la salida de Estados Unidos al Acuerdo de París? Tenemos un par más de preguntas. Si querés, mientras tanto te dejo con esa, porque creo que también es tiempo para que después podamos tener otro espacio al final de la... Dale, con gusto. Sí, la verdad que fue bien interesante la reacción que generó la declaración de Estados Unidos de su interés de salirse del Acuerdo de París, porque básicamente lo que hizo fue generar una contrarreacción y redoblar el compromiso y el involucramiento con el Acuerdo de París de, yo me animo a decir, prácticamente todos los actores. Estados Unidos ha quedado prácticamente aislado en su decisión. Lo primero a nivel de países, China, Rusia, India, la Unión Europea y los países de América Latina, todos salen a reafirmar su compromiso en el Acuerdo de París. Las decisiones de las reuniones del G7 y del G20 de este año reafirman el compromiso con la implementación del Acuerdo de París y explícitamente aíslan la decisión de Estados Unidos en el marco del G7 y del G20. Y sobre todo, lo que decía es bien interesante lo que ocurre dentro de Estados Unidos, con esa alianza que se llama We Are Still In, donde otros actores de Estados Unidos dicen, nosotros nos comprometemos a cumplir con la meta fijada por Estados Unidos. Y lo más interesante es que si uno hace las cuentas, lo pueden hacer. Estos 12 estados subnacionales, estados federales, con los alcaldes y con las empresas, implementando las acciones que ellos mismos pueden decidir, están en condiciones de cumplir con la meta que Estados Unidos ha fijado. De hecho, Estados Unidos ya está el 50% en proceso de cumplir la meta, con lo cual el 50% que le falta es fácilmente cumplible por esta alianza y estos actores. Entonces, creo que ha sido Cristiana Figueres, a los 2 días de la declaración de Trump, saca un tuit donde dice, gracias Trump, nunca antes se había generado tanto compromiso y reafirmación con el Acuerdo de París como ahora. Y así es. Creo que en parte tenemos que agradecer a Trump porque nos ha reconfirmado a todos que vamos a cumplir con el Acuerdo de París, no importa lo que decida el presidente de un país o de otro. Buenísimo, Ramiro. Nos han llegado varias preguntas. Lo que podemos hacer es poder dejarlas para después de la presentación de Paula, para no quitarle espacio a Paula. Las vamos a ir juntando, entonces, para que los asistentes tampoco no se enfaden si es que no se responden ahora, pero que ya van a estar respondidas las preguntas, ¿ya?
Entonces quisiera ahora, bueno, reiterarte el agradecimiento, Ramiro, e invitar a Paula Ellinger. Paula, si es que ya estás lista, poder invitarte a que puedas darnos tu exposición sobre un tema muy interesante, muy novedoso también eh, para y que viene como anillo al dedo, ¿no? Este trabajo de actores no estatales que son justamente las reflexiones desde una perspectiva de una gobernanza policéntrica. Entonces, Paula, te dejo entonces el micrófono para que lo puedas hacer tu exposición. No se escucha, Paula, no sé si puedes... A ver, ahora. Ahí sí, perfecto. Ahora sí, gracias, Bien. Paula. Bueno, gracias por avisar. Muchas gracias y buenas tardes y buenos días a todos. Es un gusto poder hablar después de Ramiro e Isabel sobre un tema tan fascinante como es la gobernanza para responder a un problema tan desafiante y complejo como el cambio climático, ¿no? La intención, ¿pueden ver mi presentación? ¿Están viendo pantalla? Sí, Sí, se ve, Paula, Paula, se ve pero se ve un correcto. poquito corto. Sí, ahí sí. Sí, sí, porque veo que tengo el video acá. A ver si saco el video. ¿Ahora mejor? Espero que sí. Me avisan si se corta o si no está bien la conexión, me avisan y así apago la cámara. Se ve rara la pantalla, ok. Déjame apagar la cámara para ver si mejora. ¿Mejor así? ¿Sin la cámara? Si quieres poner ¿Alguien? quizás la lámina primera, Paula, así podemos indicarte porque está un poquito está un poquito más grande que la pantalla, la presentación. Ah, está más grande, ok. A ver. Eh, ¿La ven bien o no? ¿Estoy pasando? ¿Sí? Sí, ahí está. No sé si la quieres poner en formato de presentación, así ya podemos. Está en forma. Bueno. Eh, ¿Se escucha? ¿Alguien tiene un micrófono abierto? ¿Puede ser? Hola. A Ahí están ver. apagados los micrófonos, Paula. Sí, había un micrófono prendido. Ok. Ahora sí. Déjame cambiar el modo, perdón, a ver si cambio el modo de presentación. A ver, ahora pueden ver. Sí, Paula, perfecto. Ok, muy bien, gracias. Bueno, entonces empiezo. Bueno, yo quisiera empezar a partir del optimismo de Ramiro y de las palabras de Isabel sobre la arquitectura del Acuerdo de París que nos permite buscar una respuesta entre todos para alcanzar la meta de mantenernos bajo los 2 grados y, si posible, 1,5 grados. ¿No? Esta idea de que todos los actores son parte de la solución es fundamental para comprender la gobernanza actual frente al cambio climático. Y hay una cuestión de fondo, que es a donde me gustaría llevarnos ahora, que es ¿cómo es que se resuelve un problema complejo y multinivel como el cambio climático? ¿No? La historia que nos contaron Isabel y Ramiro reflejan un tipo de respuesta basada en múltiples sistemas y múltiples niveles de respuesta. ¿Sí? Esta idea encuentra resonancia en la literatura de Eleanor Ostrom, que ganó el premio Nobel por sus teorías, y lo que Ostrom nos decía es que para un problema complejo como el cambio climático no es posible encontrar una solución global. Una solución global no generaría el nivel de confianza y adhesión necesario en empresas, ciudadanos, gobiernos locales para que llegáramos a la meta necesaria para frenar el cambio climático, ¿no? En lugar de esto, propone que es necesario múltiples niveles y escalas de respuesta, ¿no? Acá lo que podemos ver es
los tipos de respuesta y esquemas de gobernanza para responder al cambio climático, promoviendo mitigación y adaptación, pasan en distintos niveles de la sociedad, en distintas escalas de los gobiernos locales a los estaduales, a los gobiernos nacionales, y en la interfase con los actores privados, la sociedad civil, las universidades y los ciudadanos, ¿no? Solo en la movilización de las acciones de todos los niveles de escala es posible generar las respuestas necesarias, ¿no? Ostrom nos decía que algunas de las razones por las cuales esquemas de gobernanza policéntricos, como ella llamaba, ¿no? Que son distintos esquemas y organizaciones que van dando respuestas hacia la misma meta, son benéficos porque por un lado permiten el aprendizaje y la experimentación, ¿no? Por ejemplo, tomemos el caso de pago por servicios ambientales. Si al mismo tiempo hay procesos pasando en distintos municipios a escala nacional e involucrando empresas, es posible aprender de las distintas experiencias, compararlas y de este modo avanzar más rápido hacia los cambios que necesitamos, ¿no? Por otro lado, si tenemos esquemas de gobernanza en una escala menor, ¿sí? Las relaciones de comunicación, la transparencia de la información fluye más entre los actores y con esto el cumplimiento de los compromisos y de las responsabilidades se hace probablemente más eficaz, ¿sí? Entonces, me pareció interesante traer un poco de esta reflexión más bien teórica, aunque la traigo de modo muy breve para no marearnos, pero creo que es importante entendernos qué son elementos clave que están por detrás de toda esta arquitectura que se está diseñando y que nos llevan a un lugar que, como Isabel dijo, a una arquitectura que entre todos deberíamos poder llegar a la meta de mantenernos bajo los 2 grados o 1,5, ¿no? Bueno, ahora Ramiro nos compartió una serie de iniciativas de compromisos de acción climática involucrando a varios actores. Isabel nos comentó del Acuerdo de París, de los NDCs y cómo todos los actores tienen un rol. Y a mí me gustaría dar un paso en intentar hacer un bosquejo de cómo todos estos actores e instancias de gobernanza se interrelacionan, ¿no? Algo a nivel de bosquejo porque creo que nos ayuda a comprender. Bueno, a un nivel global y central está la Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas, que encuentra en el Acuerdo de París el mecanismo para frenar el cambio climático y promover la adaptación y resiliencia. Como vimos, los NDCs son las contribuciones que los países hacen para poder llegar a esta meta común, ¿sí? El Acuerdo de París se implementa por medio de las contribuciones nacionales de los países que ponen sobre la mesa sus contribuciones, ¿no? A la vez, como Ramiro nos comentó, hay la Agenda Global de Acción Climática que viene movilizando una cantidad de compromisos y de iniciativas sectoriales, subnacionales, multi-stakeholder, de todas las características posibles para que realmente logremos una transición como la que necesitamos, ¿no? Estas iniciativas, a su vez, están vinculando y movilizando compromisos de bancos, de inversionistas, de la sociedad civil, de empresas, de gobiernos locales, ¿no? Ejemplos que Ramiro nos brindó a la cantidad. Estos mismos compromisos, a su vez, son la base para asegurarnos que los NDCs sí se pueden cumplir y a la vez que pueden aumentar su ambición, ¿no? Ahí acá me gustaría poner un ejemplo para hablar un poco menos en lo abstracto y un poco más como contando un caso, ¿no? Entonces tomemos la revisión del NDC argentino que pasó el año pasado, ¿no? Argentina presentó su NDC en el 2015, en el 2016 hizo un proceso participativo para revisar su compromiso y su contribución. Mientras, en este contexto, también hay en Argentina procesos de actores no estatales que vienen fortaleciéndose en las respuestas al cambio climático. A ejemplo de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, que hoy día moviliza más de 120 municipios, pequeños, medianos y grandes, de Argentina para que elaboren sus inventarios de gases de efecto invernadero, planes locales de adaptación de cambio climático, entre otros, ¿no?
A su vez, la red argentina se involucra con otras instancias de gobernanza y de articulación de acción climática, ¿no? Por ejemplo, con ActionLab, que es la plataforma que imparte este curso hoy y con quien venimos trabajando con la red argentina para fortalecer sus acciones, y con el Compact of Mayors, que Ramiro ya mencionó en su presentación, que a nivel global articula ciudades de todo el mundo con compromisos en mitigación y adaptación. Bueno, al vincular a los municipios de la red con el Compact of Mayors, la red argentina genera una articulación con la Agenda Global de Acción Climática que mencionaba Ramiro, por ejemplo, con la suscripción a la plataforma Nazca, ¿no? Aparte de esto, hubo un proceso muy interesante que pasó durante la revisión del índice argentino, que fue el gobierno presentó un template para que actores no estatales pudieran presentar su contribución al cambio climático para que su contribución fuera incorporada y considerada al momento de revisar el NDC. Y varios de los municipios de la red argentina, por todo el proceso en que ya estaban involucrados, pudieran presentar su contribución, ¿no? Acá el ejemplo de Malabrigo, que presentó un documento de más de 20 hojas, de entre los cuales había compromisos como elaborar bicicietas, reducir el uso de autos en el municipio, cambiar el alumbrado público para con lámparas LED y fotovoltaicas, así, entre otras acciones, ¿no? Eso a modo de ejemplo. Y ahora, en los minutos que me quedan, me gustaría que pudiéramos profundizar un poco sobre cuáles son las distintas formas por las cuales se pueden concretar esta conexión entre los NDCs de los países y los actores subnacionales y no estatales, ¿no? O sea, las empresas, la sociedad civil, los municipios, los medios de comunicación, como hablábamos más temprano, ¿no? Cómo todo eso se puede conectar con los NDCs. Acá compartimos un par de ideas, ¿no? De lo que desde Fundación Avino venimos viendo en la práctica, que tienen que ver con la revisión e inspiración de los NDCs para que puedan aumentar su ambición, la implementación de los NDCs, porque difícilmente cualquier contribución nacional se implementaría sola, sin articulación con los demás sectores de la sociedad, y el monitoreo y debate, ¿no? Antes de seguir, frenemos un poquito y quisiera hacer un sondeo para tener una idea de quiénes entre nosotros han podido o tenido la curiosidad de ver y revisar el NDC de su país. Si ahí va a aparecer en pantalla una pregunta, pueden decir si lo revisaron, no lo revisaron parcialmente, muy por encima. Así, para tener una idea de cómo va esto. Janina, ¿puedes compartir el sondeo, por favor? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Perfecto, está iniciado, me dicen. Y bueno, a ver qué tipo de respuesta tuvimos. Janina, ¿podría cerrar la consulta para que tengamos una idea de cuántos de nosotros hemos podido consultar el NDC, participar? Y vemos. ¿Ya tenemos respuesta? Mientras Janina va cerrando, tenemos, ok, puedes abrir el micrófono y compartir. 20% de los participantes sí han revisado el NDC de su país, 28% parcialmente y un 53% todavía no. Ok, entonces con eso seguimos. Y como la mayor parte todavía no ha revisado el NDC de su país,
traigo acá algunos trechos del NDC de Argentina apenas a modo de ejemplo, ¿no? Lo que verán cuando busquen el NDC de su país, y podemos abrir un foro en Labsis para compartir los links para que puedan encontrar los documentos y todo, verán que los países establecen una meta, ¿sí?, para su contribución. Esta meta puede ser expresada en distintos modos, ¿no? En el caso de Argentina lo expresaron en emisiones netas, que se va a evitar, que no se va a exceder al 2030, y después se especifica de qué modo se espera cumplir esta meta, ¿no? Con medidas de qué tipo, en qué sectores. En algunos casos, y en verdad para la mayor parte de los países de América Latina, también hay compromisos en adaptación, ¿sí?, en promover el Plan Nacional de Adaptación, implementarlo. En algunos casos llegan a medidas un poco más concretas, y puede haber también otros tipos de menciones en la contribución nacional, como una meta más ambiciosa en caso que haya financiamiento internacional y cosas de este tipo, ¿no? Bueno, entonces, antes de entrar a los ejemplos de los tres tipos de modos como podríamos relacionarnos con los NDCs, acá, solo para entender, ¿no?, cuando decimos aumentar la ambición de los NDCs, ¿qué significa esto? Bueno, esto acá es un análisis que fue hecho por Climate Tracker, y ellos lo que hicieron es analizar, bueno, si consideramos todos lo que los países pusieran en sus NDCs o INDCs, que es como se llaman antes de que el país ratifique el acuerdo, llegaríamos a un escenario de 2,5 a 2,8 estimados grados de calentamiento global al 2100. O sea, estaríamos por encima de la meta que dice el Acuerdo de París, que es de estar bajo los 2 grados, ojalá 1,5, ¿no? ¿Qué significa esto? Que hoy día lo que está en las contribuciones nacionales no es suficiente para que lleguemos a lo que propone el Acuerdo de París. Por esto es que el acuerdo propone un mecanismo de revisión de los NDC con el sentido de progresista, de estar siempre aumentando ambición. Y ahí juegan un rol clave todos los sectores de la sociedad en crear condiciones para que las contribuciones de cada país puedan realmente implementarse y hacerlo de un modo más ambicioso. ¿Sí? Entonces, voy a ser muy breve acá en un par de ejemplos de cómo se viene dando esta interacción entre actores no estatales y subnacionales con los NDC. Ya mencioné el caso de Argentina, donde hubo un proceso de consulta. Lo mismo pasó, por ejemplo, en Chile a principios del año, con la consulta al plan de mitigación en el sector de energía. Está ahora abierta una consulta en Uruguay, también para revisión del NDC. Y, bueno, distintos países tienen sus propios modos de generar estos espacios de participación. Después, en lo que toca a la implementación, uno de los medios importantes en el esquema actual de gobernanza es el Fondo Verde para el Clima, que asigna fondos para proyectos que puedan fortalecer la implementación de algún componente de los NDC, ¿no? Acá, por ejemplo, hay un ejemplo es pésimo, ¿no? Pero acá hay un ejemplo de un proyecto de resiliencia en los humedales de la selva peruana, en que Profonampe propone un proyecto con grupos indígenas para gestión de territorios y fomento del biocomercio. Esto contribuye directamente a las metas de adaptación y de mitigación propuestas por Perú. A ver. Acá un otro ejemplo, Engaja Mundo es una red de jóvenes de Brasil que está trabajando con escuelas en el país, con jóvenes que soliciten que sus escuelas hagan una transición para utilizar fuentes solares de energía en sus instalaciones, ¿no? Si vamos a la NDC de Brasil, hay un compromiso en el NDC de que en el sector de energía haya una participación estimada de 45% de renovables en la matriz energética al 2030. Entonces, es una contribución en alguna medida alineada con el NDC. El caso que Ramiro ya comentó, no voy a volver a lo mismo, pero son en Estados Unidos todas las empresas, ciudades, universidades que se han comprometido con el cambio climático, generan las condiciones para que la NDC se pueda cumplir, la contribución estadounidense se pueda cumplir, mismo que Trump
decida salir del acuerdo. Y después, por fin, hay un rol clave desde la sociedad civil y la academia y de los medios de comunicación en todo lo que es monitoreo y debate, ¿no? Monitoreo de cómo van las estimativas de emisiones de los países para saber si las políticas se están traduciendo en el cambio de dirección que necesitamos, ¿no? Entonces acá hay un ejemplo de un proyecto que hay en Brasil y Perú que busca generar datos transparentes sobre estimativas de emisiones en estos países. Así que no quiero extenderme más. Esas son algunas ideas generales y bueno, eso, gracias a todos. Genial, Paula, muchísimas gracias por tu presentación. Muy esclarecedor lo que es este concepto de la gobernanza policéntrica y todas las acciones que realmente actores subnacionales o no estatales están realizando para poder justamente alinearse con sus países y poder comprometer y ayudar a los compromisos nacionales, en este caso a través de las contribuciones nacionales, para poder llegar al nivel de ambición que han planteado cada uno de los países. En cada una de las presentaciones, tanto de Isabel, Ramiro y Paula, se habla mucho de este concepto de aceleración, ¿no? O sea que tenemos que realmente aumentar el nivel de la ambición que tienen los países, tenemos que acelerar las acciones, estamos realmente contra el tiempo, ¿no? Por lo tanto, es muy importante tener esto en consideración, que aquí hay un factor de tiempo que es transversal a todo lo que estamos intentando promover con este curso, ¿no? Cómo realmente llegar al diseño de acciones tanto de adaptación como de mitigación. Antes de dar paso a las preguntas para Paula y para los expositores Ramiro e Isabel, quisiera solamente reiterarles que hemos compartido en el chat un link donde ustedes pueden hacer un clic y poder revisar las contribuciones nacionales de sus países. De todas maneras, para quienes accedan a la plataforma Lapsis, pueden bajar el documento que corresponde a este módulo y van a ver que en la bibliografía y en los sitios web recomendados también pueden bajar varios estudios sobre análisis de los NDC, cómo ha sido todo el proceso, hay videos, hay muchísimo material, por lo tanto también los invito a que puedan revisar todo el material que viene junto con con la explicación de este módulo, ¿ya? Entonces, bueno, vamos recopilando ya entonces algunas de las preguntas. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces vamos a presentar una pregunta para cada uno de los expositores para poder ir también complementando entre las preguntas, porque lo más probable es que van a haber muchos traslapes entre todo lo que vamos a discutir ahora. Por lo tanto, vamos a ir estableciendo una pregunta en varias rondas, ¿ya? Entonces, primero que nada, quizás para Isabel, la primera pregunta, ¿qué diferencia representan los NDCs con respecto a otros acuerdos o compromisos presentados por, en este caso, los actores estatales en años anteriores? Te reitero la pregunta, ¿qué diferencia representan los NDC con respecto a otros acuerdos o compromisos presentados por los actores estatales en años anteriores? Si me das un segundo, Isabel, solamente para revisar rápidamente si es que hay alguna otra pregunta para ti. Por ahora lo dejamos con esta pregunta de Isabel y luego pasamos ya a Ramiro. Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, es que realmente esta estructura desde abajo es nueva. Si lo comparamos, por ejemplo, con el protocolo de Kioto, donde había una distribución de cada país tenía una obligación de reducir, era un poco de arriba abajo, aunque realmente cuando se firma el acuerdo son los países los que deciden cuánto van a reducir, pero es una especie de imposición o un momento fijo en el acuerdo al que hay que llegar. Y las NDCs, yo creo que la belleza de la estructura es que permiten a cada país ser ambicioso y dependiendo del momento y de sus capacidades y de su posibilidad de contribución. Entonces es una estructura diferente, se marca un objetivo global donde queremos llegar y cada uno en función de su capacidad, tecnología, de su disponibilidad, de lo que cree que puede contribuir,
propone y ejecuta. Yo creo que es una nueva estructura que no encuentro, la verdad es que no encuentro otro término en otro acuerdo con lo que le podamos comparar. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Ramiro, quisiera también plantearte una pregunta. Si nos puedes comentar en relación a qué oportunidades ofrece realmente la agenda de acción climática para los actores locales desde la perspectiva de América Latina. Un actor local en América Latina, ¿qué oportunidades ve en esta agenda? Seguro, Cristóbal. A ver, para mí hay dos oportunidades seguro puntuales. Uno es América Latina no es hoy un actor central en la agenda de financiamiento de la cooperación al desarrollo, ¿no? Como son en su gran mayoría países de economía media y ya en vías de desarrollo, no están siendo priorizados por la cooperación. Y la agenda de acción climática, los compromisos de mitigación, las necesidades de adaptación, ofrecen una oportunidad y una posibilidad para traccionar recursos adicionales que de otra manera no estarían llegando a la región. Paula mencionaba en su presentación el rol del Fondo Verde del Clima y las metas que tiene el Fondo Verde del Clima en términos de apoyos, de mitigación, adaptación y demás. Y ahí es uno de los casos donde se ofrece para América Latina que en general no están abiertas en otras cosas. Uno. Por otro lado, creo que también sirve para estos actores no estatales como una forma de empoderarse ante sus propios estados nacionales, ¿no? Paula mencionaba el caso de la Red Argentina de Municipios frente al cambio climático, y lo que ocurrió en el caso de Argentina es cuando Argentina hace la revisión de su NDC e inicia el proceso, porque la Red Argentina de Municipios había presentado sus compromisos de acción climática en París, y esto había sido un acto público y era información pública. Cuando el gobierno nacional abre la consulta, va a buscar a la Red Argentina y les pide que por favor incluyan sus acciones y sus contribuciones dentro de las propuestas de la revisión de este NDC. Y el Estado argentino se compromete a tratar de conectarlas con las metas que Argentina está realizando. Y eso es lo que genera un canal de diálogo y empodera a municipios como sus canales de acceso al gobierno nacional para poner en valor sus acciones no son tan fluidas. Y si esto pasa con autoridades públicas locales, más todavía con organizaciones sociales, con pueblos indígenas. Esto me parece que es un caso donde fortalece y empodera a los actores no estatales ante sus propios estados para que reconozcan su contribución al NDC. Perfecto, Ramiro, muchas gracias. Nos han ido llegando varias preguntas, entonces vamos a ir tratando de establecer un hilo conductor entre ellas. Entonces, Paula, quizás en relación a lo que menciona Ramiro, sé que puedes profundizar un poco más en términos de actores subnacionales. Nos están preguntando cómo pueden los municipios realizar contribuciones a la acción climática, participar activamente aportando a las contribuciones, quizás específicamente qué mecanismos podrían implementarse. Esto particularmente desde la mirada municipal. Gracias, Cristóbal. Ahí la respuesta, o sea, cómo implementar la acción climática, esto está en las manos de todos los gobiernos locales, ¿no? Así, en el proceso de implementar planes locales de cambio climático que busquen tanto la mitigación cuanto la adaptación, y a partir de esto buscar recursos para implementarlo, ¿no? Existen varias redes que pueden ser espacios de apoyo para poder avanzar en estos procesos con más solidez, ¿no? Como es el Compact of Mayors, la red argentina, la red chilena también de municipios frente al cambio climático, y podemos intercambiar en el foro después distintos espacios que puedan apoyar a los municipios en estos avances. Ahora, ¿cómo vincular esto con la contribución nacional?
Los mecanismos formales van a depender de cada país y si hay algún proceso de consulta en el país y cómo es que está estructurado. Esto varía realmente, entonces va a depender del contexto nacional. Así que sugiero que quien hizo la pregunta podemos después evaluar si en su país hay algún proceso participativo abierto o no, pero de todos modos, al proponer un plan de acción climática ya estás contribuyendo a que su país llegue a implementar sus metas, ¿no? Muchas gracias, Paula. Siempre en línea de lo que son las contribuciones nacionales, Isabel, quisiera también comunicarte esta pregunta. ¿Los NDC son vinculantes para la acción nacional? ¿Deberían ser instrumentos legales en cada país? Y en este mismo contexto, que sea una segunda parte de la pregunta, ¿hay indicadores realmente para medir el avance del cumplimiento? ¿Indicadores estándar o son indicadores que va a desarrollar cada país? Bueno, hay varias preguntas en esa pregunta. En primer lugar, sobre si son vinculantes o no, desde el punto de vista internacional, el Acuerdo de París, como tampoco la Convención, son de estos llamados tratados con dientes, es decir, no tienen un sistema para poder exigir el cumplimiento de las obligaciones acordadas. Ahora bien, son compromisos internacionales y la buena fe en el cumplimiento de las obligaciones internacionales existe. Desde el punto de vista nacional, entiendo que dependerá de cómo articulen los estados estas obligaciones para que les puedan ser exigidas en el ámbito nacional judicialmente o no. Pero esto ya depende de cada uno de los países. Internacionalmente, la Convención y el Acuerdo de París no establecen un mecanismo para imponerlo obligatoriamente. Me decías, la otra pregunta era como si existe un sistema para contabilizarlo, un sistema estandarizado. Bueno, como os contaba al principio, el acuerdo tenía que haber entrado en vigor, o se previó que entrara en vigor en el 2020, ha sido antes, y en estos momentos los países están hablando de las reglas de implementación de París, que tendrán que estar terminadas en 2018, en la conferencia que habrá en Polonia. En esas reglas se establecerán sistemas de comunicación y de contabilidad, pero en principio no existe en estos momentos un sistema estandarizado de medición de las NDCs y de agregar sus efectos. No lo tenemos en este momento. Muchas gracias, Isabel. Quisiera entrar un poco en lo que es el área más de las preguntas vinculadas a lo que es financiación. Ramiro, quizás una pregunta para partir con esta ronda de preguntas. ¿Cómo puede aportar el sector privado? ¿Cómo se integra el sector privado con el sector público en esta idea de aumentar las ambiciones, acelerar lo que ya está comprometido y qué rol juega ahí el sector privado? Buenísimo, gracias, Cristóbal. Mira, me parece muy interesante la pregunta porque abre el canal a un tercer punto de posibilidad de articulación y cooperación en la agenda de acción climática, y es muchos de los actores del sector privado y particularmente empresas globales que operan en nuestros países se fijan y se han autodefinido metas de acción climática, ¿no? Tomo el caso de Unilever que mencionábamos recién. Unilever se ha comprometido a reducir la deforestación global en toda su cadena de aceite de palma de oliva en el 2020. Se ha comprometido a que el transporte sea eléctrico en 2030, a consumir el 100% de energía renovable, no me acuerdo la fecha, creo que es 2030 también. Entonces, para poder hacer esto, Unilever en muchos de los casos necesita generar acuerdos y alianzas con actores no estatales para poder reducir la deforestación en, por ejemplo, Indonesia, ¿no? O en Perú, o en el Chaco argentino. Unilever tiene que generar acuerdos de trabajo con organizaciones de pequeños productores de estos países, con gobiernos locales y subnacionales que generen los marcos regulatorios que le hagan posible producir aceite de palma sin deforestar. Tiene que crear los mecanismos de financiamiento para que estos pequeños productores puedan ser sujetos de crédito del sector financiero y puedan estar apoyados bajo este esquema. Y si Unilever se compromete a hacer un sistema de precompra, donde garantiza la compra
de productos que no vienen de deforestación, a los pequeños productores esto los beneficia. Entonces, por un lado, el principal ámbito de involucramiento de acción que el sector privado puede entrar no es desde digamos, de la caridad o de la filantropía convencional o la responsabilidad social empresaria, sino es transformando el núcleo de su operación y de su estrategia de negocios para que involucre a la comunidad cercana y pueda cumplir sus compromisos de acción climática. Así que ahí es donde tenemos que poder identificar cuáles son empresas claves que operan en nuestros países, que tienen metas globales y que nosotros, por decir de alguna manera, actores no tal, podemos ayudarlos a cumplirlas y trabajar en esa dirección. Eso por un lado, en lo que es el financiamiento del sector privado de este tipo, de los que asumen compromisos. Por otro lado, en el sector financiero está también asumiendo compromisos, ¿no? Y fijándose metas. Yo no lo puse acá, pero el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, después del Acuerdo de París, duplican sus metas de financiamiento al cambio climático, ¿no? Para nuestros países. Que estos países están obligados, estas entidades financieras van a buscar proyectos efectivos frente al cambio climático en nuestros países para poder financiar a gobiernos locales, a gobiernos subnacionales, a gobiernos nacionales y también al sector privado de actores no estatales. Voy a dar solo un ejemplo. En el caso de Argentina, la mayoría de los proyectos de energías renovables que entraron en la reforma de la ley última, en la nueva licitación, esos proyectos no cumplen con los estándares del Banco Mundial para recibir financiamiento y por ende no acceden a las tasas de financiamiento que el Banco Mundial les puede ofrecer. Entonces, si nosotros trabajamos, ¿no? Y por ejemplo una cooperativa eléctrica de un gobierno local en alguno de nuestros países desarrolla un proyecto de energía renovable y se fija que cumpla con los estándares del Banco Mundial, el Banco Mundial lo va a favorecer y tiene más condiciones de acceder a ese crédito y ese crédito es muchísimo más beneficioso que, por ejemplo, el financiamiento que consigue la provincia de Jujuy de China para instalar su planta solar, que les sale muchísimo más caro. Entonces, ese es alguno de los sistemas donde esta agenda de acción climática crea condiciones favorables para traccionar y canalizar un financiamiento que no llegaría a nuestros países de otra manera. Eso como una primera respuesta. Gracias, Ramiro. Quisiera solamente en unos momentos abrir el micrófono si es que hay asistentes que quieran compartir alguna experiencia o hacer algún comentario. Tenemos un par de manos levantadas. Después de la pregunta a Paula, quisiera preguntar a Fabián Flores o a Elda Noemí Navarro, si es que ellos quieren también participar, les podemos abrir el micrófono para que me lo indiquen. Antes vamos a pasar una pregunta para Paula, también para poder ir redondeando con esta idea del financiamiento. Preguntan, ¿cómo se puede acceder a fondos? ¿Los países desarrollados asumirán el costo o ayudarán a los países más pequeños a poder desarrollarse? Paula, si es que puedes referirte a esa pregunta, por favor. Vale, muchas gracias, Cristóbal. Bueno, vamos a tener una sesión especial con bastante debate sobre el tema de financiamiento, que va a ser el módulo 3. Y ahí podemos debatir en más profundidad. Pero en términos generales, en el marco del Acuerdo de París se establece compromisos de financiamiento para llegar a la transición necesaria. El principal mecanismo de financiamiento en esta instancia es el Fondo Verde para el Clima, por medio del cual los países aportan recursos que son asignados para generar proyectos de mitigación y de adaptación al cambio climático. Los principales aportes son de países desarrollados, por así decir, aunque hay algunos aportes de otros países también, ¿no?
Y bueno, este es el principal vehículo de financiamiento hoy día en temas de cambio climático. Aparte hay los distintos modos de financiamiento de la cooperación tradicional, ¿no? Sea por medio de cooperaciones bilaterales, estableciendo diálogo con gobiernos, sea por medio de la filantropía, o de organismos multilaterales como el BID, el Banco Mundial, como mencionó Ramiro, ¿no? Así que esas son algunas de las ventanas posibles. El Fondo Verde seguramente es el principal, digamos, mecanismo para implementar los NDC. Y igualmente sobre eso podemos debatir con más profundidad en el módulo 3. Gracias, Paula. Ahora sí, quisiera abrir el micrófono de Fabián Flores, pero me dice que está sin conexión, Fabián. Sí, y por otro lado, Elda Noemí. No sé, Elda, si es que estás preparada, te puedo abrir el micrófono. Ahí estás abierto, ahí tienes el micrófono abierto, Elda. No sé si quieres. No, parece que no tenemos. Bueno, parece que no podemos tener a Elda. Entonces vamos a seguir con un par de preguntas más. Ya nos van quedando, bueno, cerca de 20 minutos para terminar. Entonces quisiera solamente eh, poder quizás darles un espacio más que nada para hacer comentarios finales y así también poder dejar el último espacio del webinar para poder responder preguntas más de tipo de logística que nos han ido llegando a lo largo del seminario, ¿ya? Entonces quisiera invitar a los panelistas, primero a Isabel, luego Ramiro y finalmente a Paula, si es que quieren quizás hacer una reflexión final sobre las presentaciones que han hecho, cómo se van vinculando entre los temas, quizás también en relación a las preguntas. Eh, me tomo la patudez de yo hacerles una pregunta. eh, si nos pueden comentar desde las visiones de cada uno de ustedes. Bueno, se nos viene una COP, otra COP, la COP 23 ahora en el próximo mes, ya no queda nada. ¿Cuáles son quizás sus expectativas frente al desafío que nos va a presentar esta COP? Quizás, Isabel, si partimos contigo. Le escapó a la pregunta Isabel, se puso en pausa y se pausó. Se nos escapó Isabel. Ramiro, quizás La comprometimos, Estoy. Ahí está Isabel, vale, ahora sí. Quise darle al micrófono, perdonen. Podría decir muchas cosas porque me ha parecido súper interesante lo que ha contado Ramiro y lo que ha contado Paula. Dos cosas voy a decir. Una, que agradezco mucho en las dos intervenciones, tanto de Ramiro, que nos ha puesto en contexto las obligaciones, no, los compromisos que se empezaron a asumir desde Nueva York hasta ahora y lo que realmente significa desde el punto de vista de lo que pueden cambiar las cosas. Hablábamos de coches eléctricos, de fondos de inversión que van a dejar de invertir en carbón, en carbono. Ramiro un poco nos ha contado lo que estos acuerdos internacionales pueden significar para la acción en grupo. Y Paula ha ido más allá y nos ha explicado las acciones individuales, cómo se van en ese diagrama tan clarificador con las flechas, cómo van a formar parte de esas acciones de grupo y finalmente de las contribuciones de los países. Así que les agradezco porque han puesto mucho mejor en contexto todas esas obligaciones un poco áridas que los estados firman cuando firman acuerdos internacionales, que a veces pienso que solo leemos algunos. Y lo segundo que preguntabas, Cristóbal, es que tenemos una COP por delante, efectivamente, COP23 en Bonn, la sede de la Secretaría, muy interesante para los que trabajamos en la Secretaría, ser por primera vez, bueno, por primera vez desde que son tan grandes las COPs los anfitriones. Lo preside un estado insular, gran reto para un estado insular, que tiene que dejar claro que especialmente cuáles son las necesidades de los países vulnerables y otras muchas tareas que se le encomendaron a los presidentes de las COPs y lo que tenemos que estar trabajando todos en Bonn y en el próximo año en Polonia es en el libro de las reglas, el
rulebook, que ya no se llama así, no sé exactamente cómo, las reglas que van a operacionalizar el Acuerdo de París y que nos permitirán explicarle al mundo cómo cumplimos las obligaciones que adquirimos en París. Así que me quedo con esas dos reflexiones. Muchas gracias, Isabel, muy interesante. Ramiro, por favor. Sí, con gusto. A ver, coincido en lo interesante de la complementariedad en las tres presentaciones y los enfoques. Para mí, la síntesis general es todo este esfuerzo, ¿no? Tanto los acuerdos internacionales que decía Isabel son, digamos, compromisos voluntarios en la agenda internacional de los países, como los compromisos voluntarios de las empresas o de los gobiernos locales, y mismo la implementación de las contribuciones hechas por un Estado, son todos mecanismos para crear un sistema virtuoso que nos lleve progresivamente a la transformación de nuestro sistema productivo, nuestros patrones de consumo, nuestros hábitos de desarrollo. O sea, para mí es muy importante generar mecanismos de monitoreo, rendición, evaluación, revisión periódica, no por el rigor técnico y en cuánto se cumple o no se cumple la cifra precisa, sino que son importantes porque todo esto en su conjunto lo que crea es condiciones para que globalmente vayamos transformando nuestros patrones. Y lo que me parece interesante, mirando la historia reciente de los últimos 3-4 años, es que el cambio va muchísimo más rápido de lo que nosotros esperábamos. Yo digo, todos los que estábamos sentados en París al momento de la firma del acuerdo, nunca nos imaginamos cuando estábamos firmando ese acuerdo que 1 año y medio después íbamos a ver a Volvo diciendo que no va a producir más autos a combustión convencional. Nadie se lo imaginaba, nadie creía que íbamos a estar hablando de estas cosas. Ninguno de nosotros se imaginaba, cuando Trump decide salir del Acuerdo de París, que íbamos a ver una coalición en Estados Unidos que le pone el freno y le dice, nosotros nos hacemos cargo y vamos a salir a cumplirlo. Entonces, esto me parece que es como el trasfondo, y es el darnos cuenta de que independientemente de la, digamos, de la negociación mezquina, pequeña, del término específico de esos acuerdos que, como dice Isabel, son muy pocos los que leen, el proceso global es virtuoso y estamos avanzando mucho más rápido de lo que incluso creíamos, ¿no? Y ya veremos si logramos ese pico de emisiones al 2020 como queremos, como nos dice la ciencia que debiéramos. Ojalá y estemos. Pero en cualquier caso, estamos en una transición súper positiva. Esa para mí es la síntesis, y están creadas las condiciones y los mecanismos para que este proceso se acelere sustancialmente en los próximos 2 o 3 años. Muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias por esa reflexión. Paula, si quisieras también referirte libremente a lo que han sido los mensajes de este webinar y quizás un poco las expectativas de qué es lo que se nos viene. Muchas gracias, Cristóbal, y gracias sobre todo a Isabel y Ramiro por sus tiempos y sus contribuciones. Coincido que fue bastante interesante el espacio de reflexión. Yo creo que el mensaje central para mí que queda es que todo esto es un proceso bastante nuevo y al mismo tiempo en que muchas cosas vienen siendo construidas, ¿no? Entonces, las respuestas y los caminos de cómo los actores no estatales, los gobiernos locales, las empresas, se vinculan y implementan sus acciones no están dadas, no es que haya un camino u otro correcto, ¿no? Hay mucho espacio para experimentación, para aprendizaje cruzado, y yo espero realmente que por medio de este curso podamos explorar algunas de las experiencias que existen, pero que muchas otras se puedan crear, ¿no? Muchas otras formas de articulación, de innovación, desde lo tecnológico en el tipo de solución que se busca, hasta innovación en formas de articulación, de gobernanza, de conexiones, ¿no? Todo esto es necesario para llegarnos a la meta global, y creo que dentro de todo esto, el Acuerdo de París es lo que nos da la guía, ¿no? La meta, como dijo Isabel, para que entre todos podamos alcanzar el camino debajo de los 2 grados.
Y finalmente lo que quería compartir es que hay entre los participantes muchos que tienen experiencias muy ricas para compartir, ¿no? Por ejemplo, yo estaba comentando del caso de la red argentina y tenemos miembros de la red que son parte del curso, ¿no? Está hoy con nosotros acá Emanuel, por ejemplo, que ha trabajado directamente con los municipios en esto de llenar sus templates para compartir con el gobierno argentino en la revisión de su NDC. Entonces, yo estimulo a que busquen entre sí, compartan experiencias. Tenemos la plataforma Labsis para facilitar esta conexión, porque creo que entre pares es mucho más rico, ¿no? Entonces, tal vez a los demás participantes de municipios, por ahí buscar a Emanuel para conocer un poco de la experiencia de la red argentina puede ser algo interesante. Así que dejo esta provocación. Eso, gracias. Muchas gracias, Paula. Bueno, ahora sí, antes de ir terminando, solamente quisiera pedirte, Paula, si puedes referirte a las entregas de las tareas, para que los asistentes también puedan tener muy claro cómo es el formato de entrega, cuáles son los tiempos, para así ya poder ir dejando las palabras del cierre en unos minutos más. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Paula. Déjame ver. Sí, pero ven al mismo webinario, ¿no? Para ver que yo estaba poniendo atención. No tenía otra pantalla abierta. Bueno, acá ustedes, vamos a ver, voy a entrar a la página inicial de Labsis, ¿sí? Al curso de Implementando la Acción Climática en América Latina. Acá está la sesión de diseño de meta, entonces entran en esta sesión. No se ve, Paula, tu pantalla, se ve solamente el PowerPoint. No sé si quizás puede... Ah, ok, a ver, perdón. A ver ahora. Ahí Ahora sí, Paula, ahora sí. Okay. Gracias, Cristóbal. Bueno, entonces otra vez, entramos acá a la página inicial del curso. Acá están los módulos donde pueden acceder los materiales de apoyo, los foros. Acá está el diseño de meta. Entramos acá. ¿Sí? Acá hay una breve explicación de todo el proceso. Acá están los templates. Para quien quiera hacer una meta de acción en adaptación, descarga este template. Quien quiera trabajar en temas de mitigación, descarga este template de abajo. ¿Sí? El template es una hoja en Excel. La voy a abrir acá. Vamos a descargar, por ejemplo, el de adaptación. Yo creo que no van a poder ver, pero bueno. Es una hoja en Excel, ¿pueden ver o no? Porque creo que estoy compartiendo solo la web. Bueno, van a descargar una hoja de Excel que tiene instrucciones y tiene 4 planillas. Cada planilla es un paso y cada semana vamos a trabajar con un paso. ¿Sí? Para esta semana está el paso 1, que es definir su equipo, su escala de trabajo y todo esto. Entonces, lo que pedimos es que llenen la información solo de la planilla que se llama paso 1, nada más. ¿Sí? Una vez que llenen esta planilla llamada paso 1, guarden el archivo con el nombre de su institución y escrito paso 1 y entran acá en paso 1 e envío hasta la fecha de hoy. Entonces voy a entregar mi ejercicio. Ahí yo presiono y pongo para enviar mi tarea. Y ahí yo voy a elegir el archivo que he guardado con el nombre de paso 1 completado, ¿sí? Lo selecciono entre mis archivos, no sé, no, voy a poner cualquier cosa acá, ¿sí? Y hago el envío, ¿sí? Esto va a llegar directamente a los coordinadores técnicos, que son Cristóbal y Paz, y Cristóbal y Paz les van a buscar para feedbacks, para ir trabajando juntos. El trabajo, la elaboración de metas no es obligatorio, es optativo, es una buena oportunidad de traducir el conocimiento a la práctica. Los que formulen las metas pueden postular para el Fondo Semilla y para después tener su espacio en la web de Action Lac, ¿no?
aparte de que van a tener el acompañamiento de los colegas Cristóbal y Paz. Bueno, nada más. Gracias. Buenísimo, Paula, muchísimas gracias. Eso esclarece nos llegaron varias preguntas en referencia a lo mismo, entonces gracias por esclarecerlo. Ahora sí, antes de terminar, solamente quisiera pasar un aviso. Sandra Guzmán de GEFLAC nos está invitando a un webinar muy interesante. Esto es en preparación de la COP, el camino a la COP23, una visión desde los países de América Latina y el Caribe. Entonces, para que tomen nota, esto va a ser el jueves 19 de octubre a las 10 a.m. hora de México. El correo de Sandra, se los dejo por si la contactan directamente o lo pueden ver a través del sitio web de GEFLAC, es sguzman, de Sandra Guzmán, @geflac.org, de organización. Entonces, Sandra va a estar en todo caso poniendo la información ahora en el chat para compartirla con todos nosotros, pero se los dejo enviado. Y ahora sí, bueno, estamos ya sobre la hora, entonces, primero que nada quisiera reiterar el agradecimiento tanto a Isabel, a Ramiro y a Paula por dejarse este espacio de 2 horas para poder entregarnos sus perspectivas sobre este tema tan interesante como es la gobernanza para la acción climática desde las distintas perspectivas y que nos han enseñado mucho de cómo ver este desafío desde lo global a lo local, con todos los matices que representan las acciones de distintos actores, entrelazados por factores de tiempo, por limitantes financieras, también por limitantes políticas, y que vemos al final del día que se está haciendo muchísimo, bastante más de lo que muchos pueden pensar, que hay un momentum a nivel planetario en todo lo que es la acción climática y que esperamos que esta sea la tendencia, y así lo vemos claramente en los últimos años, ¿no?, para poder llegar al año 2020 con un nivel de ambición muchísimo más alto del que han presentado los países. Entonces les agradezco, Isabel, Ramiro y Paula, por el tiempo y por toda la profundidad de sus presentaciones tan claras y tan bien entregadas. También a todos los asistentes por darse el tiempo de participar y por todo el entusiasmo que han puesto en las preguntas. Paula, veo que quieres también hacer una... Y última cosa, se me olvidó, aparte del template en LabSys también tienen la guía para elaborar la meta, que también va orientando, ¿sí? Así que pueden bajar la guía. Nada más esto, gracias. Gracias, Paula. Sí, frente a cualquier duda, recuerden que todo el material después de este webinar va a estar en LabSys, ahí los invito a que lo revisen, que jueguen, hay mucha información arriba, estamos subiendo las bibliografías también. Quienes quieran profundizar en cada uno de los temas, recuerden que cada módulo viene con sitios web recomendados, con videos, ustedes pueden entonces buscar ahí. Les recomiendo que lo vean porque realmente está muy interesante, es una biblioteca muy rica la que se ha creado, con la contribución de todos los presentadores y también con todo el equipo de Action Lag y quienes estamos también acompañando este proceso. Entonces, ahora sí, bueno, sin más comentarios, lo dejamos hasta acá entonces. Que tengan una excelente tarde. Y bueno, los esperamos entonces para que podamos continuar en el módulo 2, ya a partir de la próxima, con Paz. Viernes. Vamos a estar este viernes. Gracias, Paula. Y los invito también a que puedan enviarnos los avances en sus primeros pasos del diseño de sus metas. Eso, muchas gracias y que tengan una buena tarde. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Adiós a vosotros. Chao.